Si sois amantes del slasher, sí o sí tenéis que leer esta trilogía. Por fin ha terminado la trilogía del Lago Indian y desde luego os aseguro que es imprescindible para todo amante del género. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de El Ángel del Lago Indian, que es la última parte de la trilogía del Lago Indian de Stephen Graham Jones, compuesta por Mi corazón es una motosierra, que es el primer tomo, y No le temas a la parca, que es el segundo. Así que bueno, lo voy a decir porque luego no quiero que nadie se sorprenda. Esta reseña no va a tener spoilers de este libro, pero sí puede tener spoilers de los dos anteriores, así que si no los habéis leído, tenedlo en cuenta. Vamos allá. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de El Ángel del Lago Indian, la última parte de la trilogía del Lago Indian de Stephen Graham Jones, y esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en esta novela y luego os daré mi opinión. Y si me viera la necesidad de hacer algún spoiler, os avisaría al final del vídeo y lo pasaría a blanco y negro para que podáis silenciarlo y no comeros ningún destripe. ¡Vamos allá! Después de su paso por prisión, Jade ha vuelto a Proof Rock y ha ocupado nada más y nada menos que el puesto del señor Holmes. Es la nueva profesora de historia. Sin embargo, en Proof Rock las cosas no pueden estar en calma mucho tiempo, sobre todo si es Halloween. En su última y sangrienta aventura, Jade y Liza tendrán que enfrentarse a fantasmas del pasado para poder tener un futuro, pero no será fácil. ¿Quién sobrevivirá a la nueva masacre del tercer rollo? Como ya avisó Randy, nadie está a salvo, ni siquiera las chicas finales. No sé si la veis, está ahí abajo teniendo una pelea encarnizada con la manta del sofá. En fin, bueno, tal y como nos ha dicho la sinopsis, esta novela empieza cuando Jade regresa a Proof Rock, a su pueblo, después de haber pasado una temporada en la cárcel, donde ha aprovechado no solo para hacer amigas, sino para sacarse un título y regresa al pueblo convertida en profesora de historia, que es el puesto que ocupaba su profesor favorito en la primera novela, el señor Holmes. En esta novela nos encontramos con una Jade que no es para nada igual que al principio. Tenemos evolución de personaje sin lugar a dudas, desde adolescente enfadada hasta profesora de historia, hay una buena evolución ahí, pero también tenemos una bonita colección de traumas que ha cosechado con gusto después de todo lo que ha vivido en las anteriores novelas, no vamos a negarlo. Bueno, como siempre, en este pueblo las cosas no van a permanecer calmadas y parece que la llegada de Jade una vez más es el detonante para la masacre. Van a empezar a desaparecer personas, en este caso adolescentes y niños, y esto va a hacer que la gente se empiece a preguntar qué está pasando, pero Jade en este libro se niega a prestar atención a estas cosas, se niega a empezar a pensar en slashers y se niega a, en definitiva, arriesgarse a que lo que está sucediendo sea que todo se repite una vez más, pero por desgracia no tiene la capacidad de resistirse. A ella le gusta el slasher, es la chica de los slasher y está en su naturaleza, no puede evitarlo. Vamos, que poco a poco vamos a ir viendo cosas extrañas que empiezan a pasar. Tenemos la sospecha de que pueda haber un asesino, como en todas las anteriores entregas, pero también tenemos la sospecha de que pueda haber algo sobrenatural, y es que se está viendo a una figura vestida de blanco que pasea por el lago, el ángel del lago Indian. ¿Quién es esta figura y qué intenciones tiene para con el pueblo? Pues bueno, como siempre en estas novelas y como siempre en todos los slashers, la cosa se va a poner muy fea y va a haber mucha sangre y no hay ni un solo personaje que esté a salvo, ni siquiera las Final Girls. Y Liza y Jade van a tener que pelear por conseguir salir con vida y salvar a sus seres queridos, y no voy a contaros nada más porque vale la pena que lo descubráis. A ver, es una trilogía que a mí me ha gustado. Yo creo que os he dicho en más de una ocasión que a mí me gusta tener pesadillas, me gusta cuando los libros me generan pesadillas y cuando las películas me generan pesadillas, pero hay un tipo de libros y películas que no puedo ver porque me generan pesadillas demasiado vívidas en las que lo paso físicamente mal, que son los slasher. No el slasher de motosierra, ni el slasher de hacha, ni el slasher de martillo, el slasher de cuchillo.
a lo Scream, vamos. Y es que sueño, literal, que me apuñalan, y como tengo la tendencia a dormir de formas muy poco saludables para mi cuerpo, si estoy durmiendo así y se me ha quedado el brazo dormido y me duele, pues se integra el dolor en el sueño. Así que digamos que los slashers los vivo bastante, y esta novela me ha gustado mucho en la trilogía entera. Ojalá, de verdad os lo digo, sea llevada al cine en algún momento cercano, porque en cómputo general me parece muy original que la propia novela se haga referencia a sí misma en cuanto a género, ¿no? Tenemos una historia de slasher en la que la protagonista está obsesionada con los slashers y sabe muchísimo de slashers, y se cree que con su conocimiento va a poder resolverlo todo, va a poder sacar a la gente adelante, en fin. Me parece que está muy bien llevado, que es muy original en ese sentido, y que desde luego es como una especie de homenaje perfecto al género, así que ojalá, de verdad, ojalá la adapten al cine. A mí me encantaría verla. Además, Jade es un personaje que a mí me fascina. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta su forma de ser, su forma de reaccionar, su forma a veces de negarse a creer ciertas cosas, como el hecho de que ella es la final girl, por mucho que se empeñe en negarlo. No lo sé, me ha gustado y os la recomiendo. Toda la historia está narrada en primera persona, por Jade, que es nuestra protagonista y nuestra narradora, así que todo lo que sucede en esta novela lo vamos a saber desde el punto de vista de Jade. Vamos a ver cómo ella vive todo, cómo le afecta, cómo después de 3 entregas tener que vivir esto de nuevo la afecta psicológicamente y quizás potencia este trauma que lleva también cosechado. Es una narradora que a mí me gusta mucho porque a lo largo de las 3 novelas hemos visto que va haciendo trabajo psicológico en este sentido, y es capaz de sincerarse totalmente con nosotros y con quien sea que vaya a leerlo, ¿no? En definitiva, pero sin perder ese sentido del humor que la caracterizó desde el principio, ese sarcasmo, esa... no lo sé. Me encanta. El narrador es una cosa que me atrapa de esta historia, y eso que es una novela de capítulos largos, y a mí los capítulos largos no me suelen funcionar muy bien porque tengo el nivel de atención de un pez, básicamente. Pero en esta novela me funciona porque la narradora en sí me funciona muy bien. Me gusta su estilo, tiene fragmentos en los que directamente es como si le estuviera hablando al señor Holmes, a su profesor de historia cuando estaba en el instituto, y es como si le estuviera hablando a él directamente. Y hay otros fragmentos en los que es como si estuviera hablando directamente con su psicóloga, pero es todo su monólogo interno. Es como que ella se mete interlocutores en su cabeza para hablar con ellos y no tener la sensación de que está hablando sola. No sé si me explico. No sé, la cuestión es que me gusta mucho como narradora, me gusta mucho cómo lo hace. Y entre capítulo y capítulo, como sucede en todas las novelas de esta trilogía, tenemos... uy, no se ve nada. En fin, que entre capítulo y capítulo no siguen sin más uno detrás de otro, sino que suele haber como pequeños fragmentos introducidos de otras cosas. En el primero, por ejemplo, eran fragmentos de una redacción sobre el slasher que estaba haciendo ella, Jade, para su clase de historia. En este caso se llama Soluciones Barker, y es como una especie de resumen del informe de una investigación que alguien está haciendo sobre Jade. Entonces se nos va mezclando estas narraciones, estos dos tipos de historia, hasta llegar al final. Con respecto a Jade como narradora, creo que va ganando fiabilidad a lo largo de la historia a raíz de su sufrimiento y de su madurez a lo largo de las 3 novelas. Todo lo vemos desde su punto de vista, es decir, toda la realidad que nosotros tenemos está sesgada por cómo ella la percibe, pero así como en la primera su mente estaba totalmente contaminada por el slasher ficticio y por cómo ella creía que iban a suceder las cosas o cómo quería que fueran a ir sucediendo, en esta novela está mucho más enraizada, mucho más con los pies en la tierra, y lo que nos va contando, siendo que sigue estando sesgado por su punto de vista, creo que es mucho más fiel a la realidad. Es una narradora que va ganando fiabilidad a lo largo de la trilogía entera, y eso también me gusta y creo que apunta muy bien o refleja muy bien cómo ha sido la evolución del personaje. Con respecto a los personajes, tenemos aquí a 2 personajes principales, como siempre en las 3 novelas, que son Jade y Letha, que es bueno, su mejor amiga desde esa primera novela, desde cuando sucede la masacre del lago Indian.
Leza es madre y salió mal parada también de la primera masacre y tiene, pues bueno, muchos problemas físicos que de vez en cuando tiene que ir a solucionar en médicos fuera. Y además es una chica muy muy rica que por algún motivo sigue en el pueblo a pesar de que ese pueblo solamente le ha traído desgracias. En fin, son nuestras dos protagonistas, pero hay muchos más personajes. No voy a hablaros de ellos porque la gracia de este libro es que entramos siendo conscientes de que nadie está a salvo. Puedes cogerle cariño a un personaje y en la página siguiente lo van a matar. A mí me parece, no sé, creo que refleja también muy bien, ¿no?, cómo es la esencia del slasher. Y no lo sé. Así que no quiero hablaros de los demás personajes. Que vayáis, porque es que os hable de alguno u otro puede daros pistas. Así que simplemente vamos a quedarnos con que Jade y Leza siguen siendo nuestras protagonistas indiscutibles de toda la saga. Siguen apareciendo aquí y siguen siendo nuestras supuestas chicas finales. Lo que sí que es cierto es que en esta novela el protagonismo de Leza es mucho más secundario. En las otras dos novelas casi que van juntas de principio a fin, ¿no?, teniendo sus distintos momentos en la trama. Aquí yo creo que la mitad, si no 2/3 de la historia, están protagonizados exclusivamente por Jade y no es hasta el final que entra Leza en juego, así que el protagonismo 100% en esta novela va principalmente sobre los hombros de Jade. Y no os voy a contar nada ni sobre los antagonistas porque sería spoiler, ni sobre el resto de personajes que sale en la historia porque podría poneros en antecedentes de cuál puede ser el final de cada uno de ellos, y os aseguro que esta novela es muy muy sangrienta. Y nada, el desarrollo de la trama es curioso porque es la novela que me ha parecido más confusa y más frenética de las tres, y eso que, tal y como os he dicho, en todas ellas tenemos por un lado la sospecha de que hay un asesino slasher típico, asesino de cuchillo, de motosierra, de hacha, de lo que sea. Pero también está la sospecha de que hay algo sobrenatural. Por un lado tenemos la figura de Stacy, la bruja del lago, la figura de Molino Oscuro Sur, que parece como una especie de ente inmortal, y aquí tenemos a la figura del ángel del lago Indian, que no sabemos qué es. Tenemos a esas criaturas que aparecen al principio de la novela, que no sabemos qué son. Entonces es una novela en la que todo es muy confuso, no sabemos realmente quién está detrás de qué, porque parece que puede haber varias personas y a la vez ninguno termina de tener sentido, y a la vez parece que puede haber muchas cosas sobrenaturales, pero es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? No lo sé, me ha gustado, es una novela que me ha mantenido al hilo gracias a esta trama tan confusa y que nos ofrecía tantas posibilidades al mismo tiempo, pero quizás en algunos sentidos sí que es cierto que se pasa un poco de la raya. No voy a haceros spoilers en esta novela porque es la tercera de la saga y creo que ya podría ser demasiado arriesgado. Lo que sí que diré es que a mí me habría gustado poder leerlas las tres más seguidas y no dejando pasar tanto tiempo. Cierto es que entre mi lectura de esta y la segunda pasó solo un año, pero de la primera a la segunda creo que pasó más tiempo. Y tal y como os he dicho, son novelas en las que pasan muchas cosas, hay muchos campos de acción abiertos, muchas cosas a las que prestar atención. Entonces, al haber pasado tanto tiempo entre una y otra, había algunos detalles que se me habían ido difuminando en la memoria, y hay muchos personajes, por lo tanto había muchos nombres que me había olvidado por completo de ellos y vuelven a aparecer. Entonces son novelas que yo creo que las habría disfrutado mucho más si las hubiera podido leer una detrás de otra, así directamente. Aún así, las recomiendo. Solo me queda por deciros que creo que mi favorita de toda la saga ha sido la primera, Mi corazón es una motosierra, pero que la saga en sí, en completo, vale mucho la pena y que creo que deberíais dar una oportunidad, sobre todo si sois amantes del slasher. Es algo único, está muy bien escrita y vais a salir con una lista de recomendaciones de películas por ver, que tal y como os he dicho es larguísima. Así que apuntaos esta trilogía porque creo que os puede encantar.
Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros sobre El ángel del lago Indian. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta trilogía y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre esta saga de slasher. Espero que le deis una oportunidad porque vale mucho la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.